Decimos que la creatividad es una sucesión consecutiva de aspectos pretendidos. Esto implica que la creación es un ejercicio derivado de la libertad. Y libertad es la capacidad de optar por la alternativa válida para todo. Todo, en este caso, significa algo bastante amplio, porque estamos hablando del bien común, del sentido común y del ideal común. El ideal común, el sentido común y el bien común son conceptos cuyo significado es inmanente, constante e inmutable, es decir, es invariable. Podríamos decir que es la ontología de la existencia, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál es el bien común, el sentido común y el ideal común? ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso del bien común, del sentido común y del ideal común? Porque se nos hace bastante grande ese significado de estos conceptos. Son conceptos bastante poderosos, porque estamos hablando de la totalidad de las cosas. El bien común es todo aquello que permite y establece el equilibrio interespecie y se ajusta o acomoda con las normas de la naturaleza, es decir, en la naturaleza sabemos que existen ciertas normas porque somos parte del cosmos y el cosmos es un orden, luego si hay un orden debe existir el ordenado y la ordenanza. Eso es lógico. Es lógico pensar que en cualquier orden existe una ordenanza que ordena a lo ordenado. Luego el bien común es todo aquello que permite y establece el equilibrio interespecie porque el cosmos está repleto de diferentes especies. ¿Qué es esto del sentido? El sentido común. El sentido común es el criterio que comprende y comparte los fundamentos de la creación. ¿Y cuáles son esos fundamentos de la creación? Bueno, ahora lo sabemos. Ahí hemos explicado que los fundamentos de la creación son la conectividad, la dualidad complementaria, el dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso en 3 etapas, la finalidad específica y el cumplimiento completo del deber. Luego eso es el criterio que comprende y comparte esos fundamentos de la creación. Eso es lo que llamamos los fundamentos de la creación, que podemos estudiarlos después uno por uno para poderlo profundizar en detalle. De momento los voy a dejar hasta ahí para no alargarnos con la charla. ¿Qué es el ideal común? Otra pregunta también bastante interesante. El ideal común es el estado de unidad, concordia y armonía, establecido por la diversidad de aspectos comunes y por todos compartidos. Es decir, es ese estado de unidad completa, de unidad entre las dualidades, de unidad entre las especies, de unidad entre todas las cosas. La unidad es el centro motriz de la creación entera. Todo está en constante conectividad y en constante unidad. ¿Cómo se establece el ideal común del artista? Esto es importante para nosotros porque tenemos que irlo analizando en profundidad. El ser artista crece superando etapas. Crece primero superando la infancia, después superando la adolescencia, más tarde superando la adultez. ¿Pero de qué forma se hace eso? ¿Cómo se supera la infancia? La infancia es muy crítica. Es un periodo entre 1 y 7 años donde uno absorbe las normas de comportamiento, las normas de convencimiento y las normas de convivencia. Esas 3 normas también las vamos a analizar en las clases poco a poco porque son muy interesantes, son básicas, fundamentales, se repiten siempre y las debemos de comprender. Pero lo que voy con este periodo de la infancia, el niño necesita respetar respondiendo siempre al ideal común conectivo. Responder también al sentido común del bien y al bien común. Responder o respetar al ideal humano conectivo, al sujeto, al sentido común y al bien común, lógicamente debería recibirlo de los expertos, de los mayores, de los padres, de los sabios, de los genios. ¿Y de qué forma lo asume el niño? Bueno, atendiendo a los padres, entendiendo a los sabios ajustados y estando atentos al ejemplo de los expertos ejemplares. De los expertos ejemplares, no solamente el experto, sino tiene que ser un experto modelo. ¿De qué manera supera el adolescente la adolescencia? ¿De qué manera supera este niño que ha crecido ese periodo de la adolescencia? Hay algo muy importante en la adolescencia y es el control de la ansiedad y de la angustia.
El joven debe ser educado por los expertos, por los mayores, por los docentes, por los padres, a controlar la ansiedad y la angustia hasta dominar por completo el miedo derivado del instinto de protección y almacenando en los sentidos de la memoria esa fuerza de voluntad para poder controlar el miedo. El miedo es una sensación artificial, es una sensación creada por el ser humano, no existe en el resto de la creación. Las especies no tienen miedo, tienen instinto de protección, pero el instinto de protección les aparece frente al peligro, pero una vez que se ha pasado el peligro no guardan en la memoria esa sensación, a no ser que les hayas castigado muchas veces, lógicamente por instinto vas a rechazar ese castigo. Pero en la mentalidad de cualquier especie el miedo no existe. Ellos no saben que van a morir, entonces no tienen miedo por morir. El niño debe superar esos extremos de la ansiedad y de la angustia. Y debe superar el extremo de la ansiedad y de la angustia porque producen sensaciones y estímulos derivados de ese exceso de angustia o ese exceso de ansiedad que lo perjudican. La ansiedad surge para poder evitar el peligro, para escapar, para huir. Por eso que nos sentimos con ganas de salir de esa situación peligrosa. La angustia es la sensación que nos produce el sentirnos carentes de libertad, es decir, ya no podemos optar por nada más. Entonces debemos de controlar esa sensación y buscar salidas, buscar alguna alternativa, pero no angustiarse en ese sentimiento que nos hace pensar que no hay ninguna otra alternativa. Siempre hay alguna alternativa. El adolescente debe controlar los apetitos y trastornos alimenticios, los trastornos del ejercicio, los trastornos del descanso, es decir, los excesos de descanso, los excesos alimenticios, los excesos de ejercicio, los debe controlar el adolescente. Y debe controlar también y dominar el apetito intergenital prematuro. De eso vamos a hablar después porque es muy importante controlar este apetito intergenital prematuro. El adulto o la adultez empieza y se supera controlando el celo emocional, el celo intelectual y el celo motivacional, siendo fiel y leal a la idea del humano conectivo. Eso es lo que nos permite superar los celos sensibles, los celos del conocimiento, los celos de la voluntad, todos estos celos que son ni más ni menos que excesos, porque el celo en sí es válido, tener cuidado de las cosas está bien, pero cuidarlos de manera celópata ya es un problema. Luego, un artista capaz de dominarse, controlando las virtudes, el celo y los instintos, es capaz de dar el máximo de sí mismo en sus expectativas particulares. Esto lo debemos de ir pensando. El artista pretende, se interesa y propone. Los tres aspectos de pretender, de interesarse y motivarse son importantes de analizar. Pretende vínculos, pretende la satisfacción, el placer y la plenitud. Y por sobre el placer siempre tiene que buscar la plenitud. La satisfacción es un estado de complacencia, el placer también, pero la plenitud ya no te deja más. Ya estás completamente satisfecho y en un estado placentero. Luego, por sobre el placer debemos de priorizar siempre en la elección aquello que nos hace sentir plenos. El artista se interesa por lo convincente, por lo ajustado, por lo razonable, y hay una diversidad de aspectos porque en unos casos podemos pensar que como estamos convencidos de una forma racional, es decir, aquello que nos llega lo asumimos porque coincide con nuestro criterio y decimos que eso es verdad simplemente porque coincide con nuestro criterio. Si nuestro criterio no convence siempre a todos, eso no es razonable. Luego tenemos que ir priorizando lo razonable por sobre lo racional. Y el artista se motiva por la expectación a disfrutar de un beneficio. Eso es lo que genera todo tipo de creatividad. La creatividad se origina en la expectación a disfrutar de un beneficio. El artista es el autor, pero no el originario. El origen de la creación es la expectación a disfrutar de un bien, por lo tanto es el bien
el que origina la creatividad, no es el artista. El artista la cumple, el artista la realiza, es un mediador. El artista es un intermediario entre el valor y esa expectación a disfrutarlo. El bien común, el sentido común y el ideal común son ofrecidos y derivados del genio experto, del sabio erudito y del héroe ejemplar. De ahí nos viene esa construcción del bien común, del sentido común y del ideal común. El genio experto en la voluntad, en el trabajo, en aquella decisión incondicional a cumplir el máximo deber válido para todos. El sabio erudito en el conocimiento de aquellas razones que son inmanentes, constantes, que son ciertas para todos, que son convincentes y que son razonables. Y el héroe ejemplar es aquel que emocionalmente se vincula con aquellos valores que son los máximos, el valor de plenitud, el valor de justicia, el valor de cumplimiento, el deber. Esos valores son absolutos. ¿Por qué? Porque todos buscamos cumplirnos, todos buscamos lo ajustado, la justicia, y todos buscamos también ese bien que nos satisface siempre a todos, o ese bien común. De no existir este modelo, si el artista joven no encuentra este modelo o este experto, este autor que nos pueda guiar, que nos pueda orientar, bueno, el artista tiene la responsabilidad de crearse a sí mismo experto. El artista tiene que comprometerse a lograrlo para superar el nivel de lo vulgar. Lo vulgar no nos hace bien a nadie. Todos buscamos una mejor calidad en las cosas. En su periodo absorbente, el niño adopta todo lo que el experto, erudito y ejemplar le entrega, absolutamente todo. En esos 7 años de infancia, el niño es una mente absorbente. Le dices ven y viene, ve y va, hace esto y lo hace, está vinculado completamente con los adultos, con los padres, en el caso de los primeros, que son los que lo han creado, después con los amigos, con los familiares, con la gente que está a su alrededor, pero ese niño se vincula, confía y realiza de una forma respetuosa, es decir, el niño va a responder voluntariamente a aquello que se le pide porque por naturaleza nacemos sanos, nacemos con nuestra naturaleza humana que es convincente, que es voluntariosa, es incondicional ante las cosas y que es vinculante. Ese periodo absorbente es crítico y necesario para la estabilidad, el equilibrio del aprendiz. La ineficiencia nos frustra, el daño nos duele. Lógicamente aquello que sentimos que es un error no nos sirve para nada. Del error no se aprende, sáquense esa frase de su memoria. Del error solo se aprende que no se debe repetir. Luego, el error no te educa aquello que no es errático, aquello que es concordante, que es eficiente, que es emocional, que es de alguna forma atractivo. Eso nos educa, pero no el error. El error solamente produce daño y ese daño nos duele. Y en ocasiones el dolor supera al daño. Así es que tenemos que tener cuidado también con ese sentimiento de victimización. No sentirnos nunca victimizados por las cosas. Las cosas cambian y podemos nosotros transformarlas en bienestar, y esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. La confusión nos hace inseguros y la inseguridad desconfía. Claro que se desconfía de aquel que es mitómano, aquel que es mentiroso, aquel que no nos dice la verdad, aquel ficticio que nos habla de cosas imaginarias. Lógicamente esas cosas nos hacen desconfiar y atrofian nuestro intelecto. Atrofian nuestro intelecto porque el intelecto solamente se convence de aquello que es concordante con el criterio natural, ni siquiera con el criterio particular. Tiene que ser concordante con la justicia. Y cuando es ajustado a las verdades constantes, inmanentes, trascendentes, que son invariables, lógicamente el niño adquiere esa inteligencia porque está depositando en su memoria verdades constantes, pero cuando tienes verdades parciales, superficiales, amorfas, que no son comprendidas, pues lógicamente el intelecto se desvirtúa. La desvinculación rechaza y el rechazo resiente. Esto es importante también. Cuando uno se desvincula, se resiente. El vínculo es una propiedad interesantísima porque nos hace sentir en paz,
nos hace sentir ajustados y nos hace sentir satisfechos. El vínculo. Pero cuando el vínculo se estropea, cuando se rompe el vínculo, cuando se resiente uno por algún tipo de ruptura vincular, ese resentimiento es muy peligroso porque puede destruir al otro o a uno mismo si lo mantiene durante un tiempo. El resentimiento, desconfianza y dolor son aspectos desmotivantes, dudosos e indeseables que entorpecen e impiden la creatividad de objetos para el bien común. Por eso que tenemos que tener cuidado con ellos, porque es muy difícil motivarse a crear algo cuando estás sintiendo que eso no vale para nada, que eso te perjudica o que eso te daña. Es imposible crear con ese tipo de expectación mental. Luego, entender y estar atento a la experiencia, a la erudición y a la sensibilidad del experto desarrolla la creatividad, el conocimiento y la sensibilidad del aprendiz. Eso es lo que a nosotros nos interesa, desarrollarnos. Y para desarrollarnos tenemos que atender, entender y estar atento a aquel conocimiento, a aquella experiencia, a aquella sensibilidad del más experto que nosotros. El control de la prudencia, de la firmeza y la templanza permite la superación de frustraciones, la elección de mejores alternativas y el cumplimiento de labores extraordinarias. Esto es muy importante que lo analicéis. Las virtudes son el primer eslabón, el primer escalón del desarrollo humano. Lo primero que tenemos que desarrollar en la infancia son esos tres aspectos: prudencia, firmeza y templanza. Luego ejercitar a los niños, ejercitar a los aprendices, ejercitar a aquellas personas que están en periodo de absorción en el desarrollo de las virtudes, en el desarrollo de la prudencia, firmeza y templanza. La prudencia es el servidor custodio de la alternativa válida. Entonces lo que tenemos que hacer para desarrollar la prudencia es pensar en las consecuencias antes de tomar esa elección. Antes de decidirnos por algo, pensar en qué va a producir ese algo. Si va a producir algo que beneficia siempre a todos, tomar esa alternativa. Si es algo que va a producir un desacuerdo, desencuentro o desconfianza o algún tipo de ruptura o daño o dolor al otro, no lo toméis, no lo hagáis. Pensad siempre en el común. El sentido común es precisamente eso, tomar la alternativa pensando en las consecuencias que benefician siempre a todos. La firmeza es el servidor custodio de la consecución de las cosas y para eso necesitamos determinación y compromiso. La determinación y el compromiso nos hace firmes en la elección de esas alternativas que queremos conseguir y en la consecución de ellas. Y la templanza es el servidor custodio de las diferencias. Siempre vamos a tener diferencias porque todos somos únicos. Si todos somos únicos, estamos afirmando que todos somos distintos. Y si todos somos distintos, vamos a tener algún tipo de diferencias. Luego, frente a esas diferencias, templarse. Templarse no es tolerar. Templarse es simplemente, ok, por este camino no puedo ir, voy a ir por otro camino, pero la finalidad la voy a conseguir. Es decir, el templado lo que hace es esperar a ver cómo puede lograr aquello que en este momento se le impide o que de esa forma no puede realizar. Imaginaos que le explicáis algo a alguien y ese alguien no lo entiende. Bueno, si no lo entiende, ahí tienes que templarte, no imponerle la cuestión por la fuerza o por la arrogancia, no, sino templarte y decir, bueno, si no lo entiende de esta manera, voy a buscar otros argumentos para llegar a donde quiero llegar. Eso a nivel intelectual se debe realizar, a nivel constructivo lo mismo. De esta manera no me sale el dibujo, entonces, bueno, voy a buscar otra manera para que me salga el dibujo. Pero no os frustréis porque encontráis un defecto, una dificultad en el camino. Ahí tenéis que templaros para poder buscar la solución, pero la solución hay que buscarla, porque lo que tú buscas es llegar, no quedarte con el error. Luego, el control de la ansiedad relaja y tranquiliza. El control de la angustia hace posible la evaluación de alternativas. El control alimenticio impide los trastornos alimenticios. El control del apetito impide la adicción. El control del juego evita al ludópata. El control del comportamiento reduce el riesgo al cleptómano, al mitómano. El control del celo permite superar los TOC. Es importante comprender esto. Los trastornos obsesivos compulsivos generalmente surgen o se inician en el descontrol del celo. Cuando el celo se transforma en recelo, ese recelo empieza
a fabricar algún trastorno. Ahí tenemos distintos trastornos, como el de la compra compulsiva, que se llama oniomanía, o tenemos el de la obesidad, o el de la anorexia, o la hiperactividad, el decaimiento. Todos estos trastornos nos dañan, nos duelen, y tenemos que controlarlos controlando el celo, porque son derivados del celo. Esto también lo vamos a analizar en las clases para que podáis entender con claridad qué es eso del celo y cómo opera. El control del apetito intergenital prematuro impide el dolor derivado del daño en la estabilidad emocional afectiva. Al perder el vínculo afectivo del primer amor, el segundo o el tercero sentimos que nos duelen. ¿Nos ha pasado eso? Nos ha pasado porque quizá en un momento dado pensamos que como ella consiente, yo consiento y es consentido, pues vale, podemos tener ese tipo de relación cuando todavía no sabemos qué es lo que produce, cuál es la consecuencia de eso. A nivel particular puede que entre los dos estéis convencidos y bueno, pero ¿qué pasa si ese consentimiento es simplemente en ese momento y en ese lugar? Y el día siguiente ese consentimiento se rompe y uno de los dos exige, o uno de los dos se va o se pierde. ¿O qué pasa si ese consentimiento de los dos afecta a los padres de uno, a los padres del otro, a los hermanos de uno, hermanos del otro, a los amigos de uno, amigos de otro? Es decir, hay una relación social de cada uno dentro de la familia que se debe considerar a la hora de ejercer ese tipo de apetito intergenital. Pues si ese apetito intergenital es prematuro, estamos hablando de un apetito que todavía no sabe qué es lo que hace, por qué lo hace o para qué lo hace. Ahí se establece ese apetito prematuro. Y las consecuencias de ese apetito prematuro son catastróficas, os digo. Conozco muchos casos de personas alrededor que han vivido toda su vida desgraciados por optar por aquello que en ese momento no conviene y no beneficia siempre a todos. Por lo tanto, el control del apetito intergenital prematuro es importante controlarlo porque posibilita la integridad individual, familiar y social, facilita la fidelidad, la lealtad entre personas, la lealtad a la familia, y eso independientemente de lo que uno pueda considerar. Uno puede pensar, bueno, lo estoy haciendo bien, vale, está bien, tú puedes considerarlo de acuerdo con tu criterio, pero piénsatelo. Piénsatelo, yo solamente os digo que ese tema es un tema que puede incluso haceros perder la vocación o haceros perder esas ganas de trabajar en algo, porque nos rompe la estabilidad emocional y es muy difícil después continuar con ello. Luego, el artista que controla el celo emocional afectivo evita la sobreprotección e indiferencia, evita el recelo, resentido, evita el rencor, el reclamo, la acusación y el rechazo del prójimo. Por eso que es importante controlar el celo emocional afectivo. Es muy importante tener esos afectos vinculares sanos, saludables, que no tengan dudas de ti, que no tengan resentimiento hacia ti y que no tengan esa actitud de rechazarte. El artista que controla el celo intelectual cognoscitivo evita la arrogancia, la ignorancia, evita la soberbia, evita la avaricia también, evita la ira, evita esa invasión posesiva y la prepotencia. A nivel intelectual, en ocasiones nos surge esa actitud de invadir al otro. ¿Cómo es que no sabes esto? Las cosas son así. Nos ponemos histéricos porque la otra persona no nos comprende o porque no nos entiende o porque la otra persona tiene dificultades por establecer esa concordia con nosotros, y esa histeria, ese ímpetu que nosotros hacemos a la hora de enseñar puede aparecer al otro como arrogante, y eso crea trastornos. Luego, el artista que controla ese celo intelectual cognoscitivo evita esos trastornos
por la arrogancia o por la ignorancia también. El artista que controla el celo conductual o motivacional evita la hiperactividad agresiva, esa hiperactividad impositiva de la persona que no puede dejar de hacer las cosas, que siempre tiene que hacerlo él o ella, porque él o ella lo hacen bien, el resto lo hacen mal, no puede confiar en los demás, no puede delegar en los demás, siempre tiene que estar vigilante detrás de uno, detrás del otro. Ese celo hay que controlarlo porque invade al otro. Cuando yo le digo al otro, no sabes hacer nada, yo tengo que hacer todo, le estoy diciendo que es un minusválido, que es una persona incapaz, que es insuficiente, que no es autónomo, que depende de mí. Entonces le privas de libertad y lógicamente la otra persona te va a rechazar, a acusar y a reclamar. Lógico. Esa es la mecánica de una relación normal, no pasa nada. Es normal que el otro te rechace cuando lo estás invadiendo, cuando lo estás imponiendo o cuando lo estás exigiendo. Lógico. Si la otra persona es libre de optar por el bien común. Lo que sí que le puedes decir es, oye, las cosas hay que hacerlas de esta manera para que las cosas puedan funcionar en común y nos beneficiemos todos. Sí, la comunicación es muy buena en ese momento, pero no puedes imponerlo. No puedes llegar ahí con el látigo y decirle, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, hazlo así, hazlo de la otra forma, porque ahí te estás imponiendo y lo estás reduciendo al otro. El artista leal al bien común, al sentido común y fiel al ideal común humano, madura su naturaleza humana y con ello desarrolla la eficiencia en los procedimientos que son los que nos van a hacer más talentosos. Entonces, para poder crecer en nuestro talento, tenemos que ser leales a ese bien común, a ese sentido común y a ese ideal común humano. El dominio sobre lo primordial prevalece siempre, siempre, siempre hay que buscar lo primordial por sobre lo particular. El ideal común, el sentido común y el bien común siempre por sobre el bien particular, siempre. Cuando estamos dibujando, os digo siempre que hagáis la caja grande, que es la totalidad, después dentro de la caja grande las cajas chicas y luego las líneas de relación para ajustar las cosas en tamaño y en ubicación y de esa forma aprendemos a dibujar, pero tenemos que ir de la totalidad a lo parcial y ahí estamos hablando de lo común, del sentido común, del bien común, de la totalidad. No estamos pintando lo mismo, hacemos la caja grande para ubicar dónde vamos a poner a ese modelo dentro del cuadro, dentro de la superficie, el soporte que estamos utilizando para poder dentro de esa caja grande poner los aspectos pequeños, es decir, las porciones van siempre en relación con la totalidad, no la totalidad en relación a las porciones, sino las porciones en pro de la totalidad. Lo pleno por sobre el placer, obvio que lo pleno hay que buscarlo siempre por sobre el placer es instantáneo, lo pleno es total, es para todo. El placer lo siento yo al comer chocolate. Eso me produce placer. Pero si me como mucho chocolate, capaz que acabe con un hígado podrido. Luego tenemos que saber ubicar el placer en pro de la plenitud por sobre el placer. Y de esa forma nos quedamos satisfechos. Lo razonable por sobre lo racional, lógicamente. Aquello que es razonable, es convincente siempre y para todos, es constante, es inmanente, está en todo, es constante porque es siempre y es invariable, es inmutable, no cambia. Y porque no cambia es lo que debemos de absorber en nuestro intelecto. Las razones que sean siempre razonables, no lo racional es mío. Es racional ir al banco cuando no tengo plata y pedirle al cajero con una pistola en la mano que me dé algo de plata. Eso es racional, porque como yo no tengo plata, lo necesito y voy al cajero a pedirle. Pero eso no es razonable, porque estoy violando el derecho a la libertad de las personas que están alrededor. Luego tenemos que comprender que lo racional es parte de nuestro criterio, es aquello que convence a mi criterio y lo razonable es aquello que convence al sentido común. Esa es la diferencia entre uno y otro. Lo completo por sobre lo cumplido. Nosotros cumplimos con muchas cosas, pero cuando cumplimos con las cosas que no benefician al todo, el todo nos va a reclamar, a acusar y a rechazar. Luego, aquello que cumplimos tiene que estar completo.
Tenemos que completar aquello que cumplimos y lo completamos cuando se ajusta a la totalidad de las cosas, a la totalidad del bien común, a la totalidad del cosmos. Todo artista debe ser satisfecho, seguro y realizado. Y solo puede ser realizado aquel que se ha cumplido. Solo se siente y se sabe seguro el convencido de la justa razón. Y solo se siente satisfecho el que ha cumplido y satisfecho la máxima necesidad. Es decir, el satisfecho se va a sentir pleno cuando se ha realizado en lo humano que hay en él, en la naturaleza humana que hay en él. Por eso que tenemos que comprender al milímetro en qué consiste esa naturaleza humana. Tenemos que estudiarnos y saber qué es lo que nos hace cada vez mejores como personas, qué es lo que nos humaniza, no qué es lo que me realiza como profesional. Es curioso que cuando preguntamos a alguien, ¿y tú quién eres? Oh, yo soy arquitecto, ingeniero, abogado, médico. ¿Eres eso? ¿Eres una profesión? ¿Eres un tecnicismo? ¿Eres un mecanismo de producción? Yo pensé que eras una persona, que eras un ser humano. Pero no te dicen que es ser humano, te dicen que es un profesional. Eso tenemos que darle la vuelta y empezar a comprender qué es lo que nos humaniza y después hacer o ejercer cualquier profesión para crear, porque la naturaleza es creativa y nosotros tenemos esa expectación a disfrutar de las cosas y esa expectación que nos lleva a disfrutar de las cosas, pues nos motiva a crear y tenemos que crear cosas, eso sí, está bien que tengamos trabajo, que tengamos educación, que tengamos salud, pero que comprendamos que la salud es fundamental por sobre la educación y el trabajo. Luego, la primero es saber qué es lo que nos humaniza para estar saludables mentalmente. Después, educarnos en tecnicismos, vamos a la escuela y que nos enseñen. Bueno, bien vale, el que quiera un tipo de tecnicismos que los aprenda, pero antes de eso tenemos que buscar lo saludable, porque si yo soy un imprudente, un destemplado y un inoperante, ¿de qué me sirve que me den un instructivo en Harvard o en Yale o en la Complutense? ¿Para qué me sirve? ¿De qué me sirve si no controlo los instintos? Y voy a estar buscando a las muchachas por los rincones. ¿De qué me sirve si no controlo el celo emocional? Y voy a ser un hiperactivo, un arrogante, un pedante, un sobreprotector, un indiferente. ¿De qué me sirve? Tenemos que pensar estas cosas porque son importantes. No es suficiente con mandar a nuestros hijos a la universidad. A nuestros hijos los tenemos que sanar primero, educándoles en la naturaleza humana, y una vez que tienen el dominio de la prudencia, la firmeza y la templanza, una vez que tienen el dominio y control sobre los instintos, y una vez que tienen el dominio y control sobre el celo, ok, bien, ahora vete a la universidad, ahora ya estás maduro como individuo y ahora puedes aprender cosas sobre esa madurez y vas a saber que todo aquello que aprendas lo vas a dedicar al bien común, todo aquello que comprendas te va a ajustar, se te va a ajustar en tu memoria porque se ajusta con el sentido común y todo aquello que tú establezcas como relaciones humanas van a estar vinculadas y no vas a estar por ahí odiando al uno o al otro, con ese rencor que no puede o que te impide desarrollarte, porque todo lo que es resentimiento es contraproducente, totalmente, y eso nos impide desarrollarnos como personas. Bueno, vamos a dejar esta clase hasta acá y en la próxima vamos a seguir hablando de la operatividad de la creación, ¿vale? Para podernos ir ajustando en ella. Como os digo, hay muchos temas que hemos tocado, son temas profundos, muy importantes y que necesitamos desmenuzarlos, empezar a comprender cada cosa, qué son las sensaciones, qué son los sentimientos, qué es la emoción, qué es el intelecto, qué es la inteligencia, qué es el conocimiento, qué es el criterio, qué es lo razonable, lo racional, qué es también aquello motivante, aquello que nos atrae, aquello que es creativo, aquello que beneficia al bien común. Todas estas cosas, si las vamos tocando día tras día a lo largo de un tiempo, se nos hace parte de nosotros mismos y operamos en pro del bien de los demás. Eso es lo que el artista tiene como responsabilidad. Por eso que hace temas trascendentes, universales e iconográficos, para que todo el mundo los pueda comprender.
Bienvenido al curso de 24 clases online. Voy a mostrarte un poco el procedimiento que vamos a utilizar en este curso. En principio vamos a hacer dibujos y os voy a enseñar el proceso de desarrollo del dibujo. Vamos a empezar con las cajas grandes centradas en el papel. Sabemos que dibujo es la representación gráfica de una forma. Forma es el contorno que delimita un cuerpo o un espacio. Existen tres tipos de formas: planas, cóncavas y convexas. El dibujo se inicia centrando en el papel la caja grande. ¿Qué es la caja grande? Es el contorno de los extremos de la forma que se va a representar, es decir, sería aquí el conjunto de estos tres elementos, y la caja grande sería la unión de ese punto del plátano con ese punto de la pera, con ese punto del melón, con ese punto del plátano, con ese punto del plátano, y otra vez volvemos a la cabeza. Esa sería la caja grande. Esta es la caja grande. Tenemos que buscar siempre que las cajas grandes tengan una figura geométrica simple de comprender. Aquí tenemos un pentágono irregular. Podemos buscar cuadrados, triángulos, rombos, romboides, trapecios, trapezoides, etcétera, etcétera. Una vez centrada la composición de la caja grande, se realizan las cajas chicas ajustando las proporciones y ubicando las proporciones en su lugar. Estas dos cosas son muy importantes de pensar en ellas. ¿Cuál es la proporción de la caja chica y cuál es su ubicación en esa proporción? Estas cajas chicas se pueden realizar mediante formas geométricas simples también, o mediante líneas curvas. Podemos usar líneas curvas, líneas rectas, como en este caso. Las cajas no necesariamente son rectangulares, también se pueden realizar óvalos o circunferencias o una mezcla de las dos. En este caso tenemos la caja grande como si fuese un óvalo. Tenemos ahí las figuras más redondeadas, lo que nos sea más fácil de transformar aquello que vemos en figuras simples, figuras geométricas simples. Las líneas de relación pueden ser verticales, horizontales, diagonales, y sirven para ver a qué distancia está un objeto a una proporción de la otra. Vamos a ver aquí cómo ponemos las líneas de relación. Tenemos los objetos y quiero saber si la pera y el plátano coinciden en la horizontal, en qué puntos. En esa parte del plátano, a ver con qué coincide, si corta este melón por la mitad, más arriba, más abajo la mitad, si esas tres figuras se tocan o no se tocan. Esas líneas de relación, ya sean verticales, ya sean diagonales, sean horizontales, nos sirven para comprender qué espacios tenemos entre un objeto y otro y para poderlos ubicar en para poderlo proporcionar en su ubicación. Los espacios ajenos son aquellas formas externas al interior de los cuerpos a representar. Forma es al mismo tiempo el contorno que delimita un cuerpo o un espacio. Eso es la forma. Forma delimita el cuerpo interior o el espacio exterior. Ese espacio es lo que denominamos espacios ajenos. Es el espacio que existe entre una cosa y otra. ¿Veis? Aquí tenemos el espacio entre el plátano y la pera. Ese espacio es espacio ajeno, y los espacios ajenos hay que buscarlos allí donde se encuentren para poder ajustar también el contorno de las figuras, para que el contorno nos quede lo mejor posible. El proceso es la caja grande, las cajas chicas, las líneas de relación y espacios ajenos. Estas cuatro etapas son muy importantes en el dibujo. Repite este método una y otra vez hasta adquirirlo. Empieza haciendo el dibujo en el centro del papel, buscas con dos diagonales dónde está el centro del rectángulo del papel, cuál es la caja grande, dibuja la caja grande, si es un pentágono, un hexágono, octógono, un triángulo, lo que sea. Después, dentro de esa caja grande, pones las cajas chicas y ubicas las proporciones. Proporciones y ubicación. Ubicación y proporciones son muy importantes de ir adquiriendo este hábito al desarrollo de la técnica, porque de esa manera tú vas consecuentemente haciendo etapa por etapa y al final el dibujo te sale rapidísimo. Las líneas de relación para comparar una cosa con la otra, y los espacios ajenos para ver de qué forma se están delineados los espacios externos. Si miramos aquí entre los plátanos, ¿qué forma tiene esto? Mira, parece una forma, una palangana. Bueno, yo me imagino una palangana. A ver, ¿qué forma tiene esto? Bueno, esto tiene forma de, no sé, parece una forma extraña. Bueno, esa forma extraña la reconocemos y la ajustamos una vez estemos observando los espacios ajenos, que es la parte final del dibujo. Aquí veis cómo los alumnos han estado haciendo ejercicios. Cuantos más ejercicios puedas repetir, mejor te van a salir. El hábito se hace en base a la observación, por un lado, a la comparación, por otro, y a la realización. Es decir, tenemos que tener
esa triple orientación a la hora de mirar las cosas. Lo observo con los ojos, lo comparo con el intelecto y lo trabajo con la mano y ahí el resultado pues se presta lo más parecido a lo que vemos. Es muy importante que a la hora de hacer un dibujo, el dibujo nosotros lo vemos bidimensionalmente. Nuestra vista no tiene la capacidad de traspasar las cosas, entonces vemos solamente el frontis de las cosas. Aquello que está frente a nosotros lo vemos bidimensional, pero no lo vemos tridimensional. Ahora sí que lo comprendemos tridimensional. Y como lo comprendemos tridimensionalmente, es muy, muy, muy útil a la hora de dibujar. Vemos el árbol, hago el eje central del árbol. Me imagino dónde está el eje central del árbol. Cuando tengo la línea del eje central del árbol, puedo comparar la distancia de la corteza hacia la derecha y la distancia de la corteza hacia la izquierda. Ya el eje me sirve para analizar. En ocasiones nos cuesta comparar porque no tenemos elementos de comparación, no disponemos de recursos comparativos. Entonces, ¿con qué voy a comparar un árbol si hay un árbol solo? Bueno, pues lo divido por la mitad y comparo del centro a la derecha y del centro a la izquierda. Lo comparo horizontalmente, lo corto horizontalmente y voy haciendo escalas también para ver hasta dónde llega este retoño, hasta dónde llega esta rama, hasta dónde sale este brote. Y de esa forma vamos traduciendo el árbol en tridimensional, como está acá esta taza. Aquí tenemos la taza, que lo que vemos nosotros es simplemente el contorno exterior. Pero yo me imagino el eje, me imagino también los óvalos que del fondo, de arriba, y al poderlo graficar de esa manera como transparente adquiere tridimensionalidad el cuerpo. Y el dibujo parece mucho mejor que aquellos dibujos que están simplemente contorneados. Cuando miramos estos dibujos parecen que, wow, parecen reales, parece que tienen tridimensionalidad. Cuando vemos el contorno simplemente de un dibujo, nos parece simplemente una cosa bidimensional, pero no tiene mucho. ¿Veis? Aquí tenemos estas caras de estas personas. Estas caras parecen planas. ¿Por qué parecen planas? Porque no tienen esa redondez que vemos aquí. En estos dibujos estoy mirando la cabeza y estoy viendo el eje central y dónde están las paralelas a ese eje central o las perpendiculares a ese eje central, y en base a las paralelas o perpendiculares, pues voy construyendo el volumen. Es muy importante ver tridimensionalmente, dejarse de mirar solamente el contorno y dibujar el contorno, porque si estás dibujando una mano, simplemente con el contorno, esa mano va a parecer un guante. Pero si la haces tridimensional, si cada falange la transformas en un prisma, wow, ahí sí que adquiere sentido la mano. Aquí vemos la cabeza, por ejemplo. ¿Veis? Esta cabeza está dibujada, pero se le están haciendo los planos tonales. El plano de luz, el plano de sombra, y con el plano de luz y sombra empieza a adquirir también tridimensionalidad la cabeza. A la hora de sombrear es muy importante que se dibujen las sombras, que se dibujen las intensidades tonales. Si aquí hay una intensidad mayor, la dibujo con el achurado. Esto se llama cruzadillo. El cruzadillo es hacer líneas verticales en paralelo y después líneas horizontales o diagonales en paralelo y que se vayan cruzando. En ese cruzarse se adquieren tonos más oscuros o más claros. Claro oscuro se obtiene mediante el cruzadillo, y esas líneas paralelas nos permiten hacer los dibujos limpios para que después, cuando ya tenemos experiencia en el control de la presión, de la intensidad de la presión del lápiz, pues podamos llegar a hacer esto y que nos salgan cosas como estas. Esto está hecho con un lápiz y con mucho pulso. Claro, el pulso lo obtuvo después de mucho entrenamiento. Esto no sale a la primera. Pero después de ejercitarte durante mucho tiempo, pues adquieres el pulso y puedes hacer las diferencias tonales que se ven acá. Esas diferencias tonales, cuantas más cantidad de diferencias tonales tenga tu dibujo, más atractivo va a tener. Más atractivo porque en este caso estoy viendo una cabeza con volumen, con luz, con profundidad, con intensidad tonal. Es decir, estoy viendo muchos aspectos que me hacen sentir que eso es interesante. Mientras que cuando veía estas caras, veía la forma y parece una muñeca, y hasta ahí queda el interés. Luego, todos estos elementos de interés son importantes de irlos acomodando al dibujo para que el dibujo tenga más aspectos agradables. Aquí vemos dibujos hechos con manchas. Aquí lo preferente es la mancha del carboncillo. Y esa mancha de carboncillo, claro, aquí le pone una mancha, después le echa por ahí unas gotas de acetona. La acetona deja esas cosas así medio texturadas muy lindas. Aquí también. Aquí le pasa la mano, le hace el dibujo con el carboncillo, después le pasa el difumino por encima. En algunas partes lo intensifica, en otras no, y queda un dibujo gráfico tonalmente agradable y
muy bonito de mirar porque ves que hay precisión, que hay recursos, que hay destreza y todos esos recursos de técnicos o recursos de la profesión, pues son los que apetece después conocer y comprender. En esta clase, como es la primera clase, lo único que os voy a pedir es el ejercicio de la caja grande, cajas chicas, líneas de relación y espacios ajenos, porque de esa forma vamos a empezar a construir después cosas más complicadas como estas. Pero para llegar a este tipo de dibujos con lectura, estos se llaman dibujos con lectura, ¿por qué? Porque además de estar dibujado me está diciendo algo. Aquí me está diciendo que está pensando en el cobro de la luz, no sabe cómo pagarlo, han subido mucho el costo de la luz y resulta que la plata de la semana no le da para pagar el coste de la luz y está el hombre meditando a ver qué es lo que puede hacer. Aquí está descansando un poco porque ha estado todo el día haciendo ejercicio y el pobre necesita relajarse. La lectura de los dibujos es muy importante. Crear dibujos con lectura, cuadros con lectura. Sabemos que el arte es el desarrollo de la comunicación, de la armonía y de la calidad. La calidad de los dibujos, lógicamente, te lo ofrece la técnica, el conocimiento de la depuración de los procedimientos técnicos. La lectura es tuya. Tú eres quien tiene que saber cómo escribir con el dibujo, cómo hacer que el otro lea en tu dibujo algo más que simplemente un contorno, una forma, un tono. Que el otro sea capaz de decirte, mira, este personaje, la intención era ponerle la cara, la expresión de la cara, los pies no me interesan, entonces los dejé ahí a medio hacer, no es necesario, el manto tampoco es necesario, pero la expresión tiene que ser ahí el protagonista. Ese protagonismo debes saber cómo presentarlo para que la lectura sea directa, precisa, concisa y, lógicamente, que sea interesante. Después vamos a ahondar un poquito en cómo construir la figura humana para poder hacer esos aspectos lectivos. En una línea vertical, la mitad es el ángulo inguinal, la mitad superior las tetillas, la mitad inferior las rodillas. Entre el ángulo inguinal y las tetillas está el ombligo. La unión del ombligo con las tetillas nos da el ancho de los hombros y de la cintura, desde donde podemos hacer unas líneas hasta las rodillas y ya tenemos los muslos y debajo de las rodillas tenemos los gemelos hasta la mitad de la pierna y finalmente hacemos el tibial y nos sale la figura. La figura humana vamos a empezar a comprenderla como esquema, como se ve aquí, esquemáticamente hablando. Vamos a hacer ejercicios de cómo me lo presentarían en la calle, tocando música o simplemente parados, esperando el autobús o hacer ejercicios de la estructura o cómo utilizo yo estos monitos en diferentes situaciones, al levantarme de la cama, al ducharme, al vestirme, al desayunar, al ir a trabajar, comprar las cosas, volver a la casa, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son importantes de practicarlas en base a las proporciones conocidas de la figura humana, que las vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ir comprendiendo también los músculos externos, todo lo que son los músculos cutáneos, el esqueleto lo vamos a mirar un poquito por encima porque lo que nos interesa son las masas de los volúmenes del cuerpo y eso es lo que vamos a ir analizando poco a poco. Nos vamos a soltar también en la grafología, en hacer cosas más sueltas, más gráficas, con tendencia a explicar mejor lo que queremos contar. Y aquel que tenga ganas de hacer una cosa más analítica, un poco más clásica, pues también podemos dedicarnos a hacer cosas un poquito más clásicas. También vamos a hacer un repaso de la perspectiva, no de esta perspectiva, porque esto es muy complicado, pero sí de perspectivas simples para poder saber cómo dibujar un ambiente, una casa, un interior, un exterior. Y finalmente, después de eso, empiezan las clases de color. Y en las clases de color vamos a analizar las gamas de los colores, vamos a saber qué diferencias hay entre una gama y otra, cómo utilizarlas, de qué manera podemos hacer que esas gamas produzcan cosas interesantes, que produzcan cosas armoniosas y vamos a hacer ese análisis del color durante harto tiempo porque es lo que nos va a enseñar o posibilitar el hecho de expresar con la pintura aquellas cosas que queremos decir. Pero antes de llegar a esas expresiones, preparar cosas para compartir temas con los demás, pues vamos a aprender todo el aspecto técnico y vamos a hacer unos cuantos ejercicios que nos lleven a comprender la mejor realización de los trabajos para que después vosotros podáis
investigar, podéis también invertir vuestro tiempo en aquel tipo de estilo que os guste, en aquel tipo de formas de pintura que más os agraden. El estilo propio es propio. Yo no voy a obligar a nadie a crear un estilo particular. Aquel que tenga soltura para el dibujo va a hacer cosas acorde con la soltura, y aquel que tenga paciencia y mucha dedicación y mucha concentración va a hacer las cosas a lo mejor más analíticas que el otro. Eso, cada carácter va a expresar las cosas como sabe y puede hacerlo, y yo en eso no me meto. Lo que sí me meto es en la parte de los procedimientos del dibujo y de la pintura, en la historia del arte y, lógicamente, también en la parte filosófica, porque nosotros somos artistas y hacer arte lo explica cualquiera. Hacer artista, muy pocos te hacen ese tipo de labor de orientarte en, bueno, qué es lo que desarrolla tu sensibilidad, qué desarrolla tu voluntad, qué desarrolla tu intelecto, de qué manera puedes controlar virtudes, de qué manera te puedes hacer virtuoso. Eso generalmente no se explica. Pero aquí lo explicamos también. Aquí nos damos el tiempo, tenemos unas cuantas clases, un curso de 40 clases de filosofía, y en esas clases aquel que esté interesado pues las puede disfrutar también. Es que os dejo y bienvenidos a la clase. Muchas gracias y ahí vamos a hacer un ejercicio juntos, ¿vale?